El verdadero mensaje de El Camino de los Milagros es que mi vida y la vida de la gente con la que trabajo representan una historia que subraya el punto en el que la gente es más poderosa, más capaz de hacer cosas maravillosas y hacer milagros de lo que creen actualmente. Buda dijo, somos lo que pensamos, así que si quieres convertirte en un hacedor de milagros, tienes que comenzar a pensar diferente de ti mismo. El camino de los milagros. Durante los últimos 35 años he tenido 60,000 citas. Fundé mi práctica en 1982 con la idea de ayudar a la gente a perder peso. Estaba pensando en nutrición básica y simple, pero para mi sorpresa, la gente comenzó a llegarme con problemas que me hacían sentir muy mal. Sentía gran compasión por muchos de mis pacientes que necesitaban ayuda. Así que decidí que lo intentaría. Hasta donde yo sabía, la nutrición no podía lograr la mitad de lo que luego comprobé que podía hacer. Pero fue un proceso de descubrimiento, una persona a la vez. La historia de Kate. Mi nombre es Kate. Tenía 29 años cuando mi esposo y yo decidimos que sería el momento ideal para comenzar nuestra familia. Cuando no sucedió de forma inmediata, buscamos ayuda de médicos y nos decepcionamos y frustramos cada vez más cuando no tuvimos éxito. Era muy joven y los médicos me decían que tenía una baja reserva ovárica. Pedí una referencia y me pusieron en contacto con un endocrinólogo reproductivo. Descubrieron que tenía un problema tiroideo. Eso disparó algo dentro de mí. Tenía 29 años, no podía quedar embarazada y tenía un problema de tiroides. ¿Por qué? Las otras pruebas que hice con el endocrinólogo reproductivo reveló que no tenía la reserva ovárica de una mujer típica de 29 o 30 años. Y cuando les pregunté por eso, me dijeron que era mala suerte, que así eran las cosas y la solución era hacer fertilización in vitro, pero que debía aceptarlo, que quizá era un componente genético. Pasé por varios ciclos fallidos en la primera práctica con la que trabajé. Nunca olvidaré el día en que escribí que mi doctora dijo que yo era una anomalía. Un día la miré y le pregunté directamente, ¿no debería haber quedado embarazada ya? Y me respondió, por supuesto. Una persona promedio ya estaría embarazada. Eso fue demoledor. Además de eso, comencé a ver a una acupunturista porque estaba buscando cualquier medicina alternativa que me ayudara a tener éxito. Tanto así quería tener familia. Y ella notó que después de mis tratamientos me aparecían erupciones donde colocaba las agujas y cuando la volví a ver me dijo que debería evitar el gluten porque hay una relación entre las erupciones cutáneas y las alergias al gluten. Evitar el gluten, en primer lugar, eliminó mis erupciones. Pero además, mi función tiroidea volvió a niveles normales. Fue entonces cuando decidí seguir este camino de curación con un poco más de seriedad. Me puse en contacto con Mark. Cuando conocí a Mark, fui a su consultorio y llené un cuestionario sobre mis hábitos alimenticios. Le dije por qué estaba allí. Era escéptica, así que no le di a Mark mucha información. Quería que me demostrara que él sabía de lo que hablaba. Hasta el día de hoy creo que la experiencia más llamativa en cuanto a epifanías fue la epifanía de la compasión, la cual me llevó a la idea de la comunicación no verbal. Abrir un campo de energía entre mis pacientes y yo me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ellos y más. Así que me hizo una prueba muscular, me hizo una serie de preguntas al azar como, ¿tienes frío? Sabía que estaban relacionadas con mi tiroides, pero no le dije que tenía un problema tiroideo. Me preguntó si a veces tenía llagas virales y luego me mostró un diagrama de mi cuerpo y me dijo que mi problema de fertilidad estaba en mis ovarios. Yo no le había dicho nada sobre eso. Le dije a Mark que quería tener un bebé y no había podido. Pero no le dije que los médicos habían identificado que tenía una baja reserva ovárica. Así que luego de solo la prueba muscular y 3 preguntas, me di cuenta de que sabía lo que me pasaba. Me quedé boquiabierta. Pasan muchas cosas en el cuerpo humano, muchas cosas que no son verbales, y yo capto eso, lo siento, lo percibo en un nivel sensorial profundo en mi propio ser. Me entero de cosas a las que no sabía que tenía acceso, pero abro mi corazón instintivamente y capto sus respuestas, también instintivamente. Me dijo que tenía un retrovirus que estaba causando estragos en mi sistema inmune. Me dijo en ese preciso instante que podía comer y qué alimentos tenía que evitar. Y luego me recetó una serie de suplementos. Me dijo que no hiciera ningún tratamiento en los siguientes 3 meses, que le diera 6 meses y que me garantizaba que quedaría embarazada en ese tiempo. Así que fui a casa y vacié mi despensa. Compré todos los suplementos, investigué.
Me ponía nerviosa tomar todos esos suplementos, pero en la investigación que hice supe que Mark me estaba recomendando cosas que mi cuerpo necesitaba y debería estar recibiendo, pero no recibía con la dieta moderna y lo que le hacemos a lo que comemos. Así que volví con Mark a los 3 meses y me dijo que comenzara un tratamiento en ese momento. Luego de 3 meses en esa dieta, tuve una respuesta completamente distinta. Antes de la dieta y los suplementos con Mark, estaba produciendo 7 óvulos que resultaban en 2 embriones que podrían ser transferidos a mí nuevamente. 3 meses después, produje 17 óvulos, de los cuales 10 resultaron en embriones viables para lograr un embarazo. Nunca lo olvidaré. Mi doctor entró a la habitación y luego de ver los resultados me miró y me dijo, ¿quién eres? No puedo creer lo que pasó. Pero pasó y pasó justo a poco menos de la fecha de 6 meses que Mark me había prometido. Una de las cosas que Mark hacía cuando mi esposo y yo nos reuníamos con él era que nos llamaba mamá y papá. Cuando salíamos de una reunión con él, nos decíamos que él creía que eso iba a suceder y me decía que yo tenía que creer también que eso iba a suceder. Eso fue una transformación para nosotros. Estaba la comida, estaban los suplementos, pero también estaba esa parte de tener actitud positiva y creer que pasaría. Quizás la mejor visita que tuve con Mark fue cuando pude llevar a mi hija a que lo conociera. Él la miró y ella lo miró a él, y en su rostro se dibujó una enorme sonrisa para Mark. Y fue uno de esos momentos especiales para mí. Y creo que también para Mark. Él me dijo que el bebé que la gente decía que no podía existir le había regalado ese día una enorme sonrisa. Kate tiene ahora 2 pequeños milagros. Al principio, cuando comencé, me sorprendí a oír que tantos pacientes estaban teniendo problemas con la medicina occidental. Pensaba que eso no coincidía con lo que me habían enseñado. Yo esperaba que un sistema tan tecnológicamente avanzado de medicina fuese consistentemente exacto, eficiente, sin errores, o al menos capaz. Pero para mí comprobar que tanta gente estaba siendo maltratada y se enfermaba más fue una sorpresa. No lo podía creer. Pensé para mí, bueno, tienen la tecnología, tienen el dinero, la modernidad, si se quiere. Yo no tengo ninguna de esas cosas, pero puedo compensarlas con compasión, preocupación, interés. Cuando trabajo con alguien, me decido por completo a garantizar que tendrá éxito. He tenido pacientes que han venido con enfermedades con las que yo no estaba familiarizado, que me superaban por completo. Pero eso no me detuvo. Una de las cosas más increíbles con las que me tropecé en esta medicina de sistemas completos fue la interconexión. Hay varias zonas de energía en el cuerpo, varias zonas de acupuntura, meridianos, si se quiere, y hay varias formas de tratar los desequilibrios de los sistemas de órganos gracias a la interconexión de la energía. En el mundo occidental tendemos a pensar que todo eso está separado, que un riñón es un riñón, un hígado es un hígado, pero todos forman parte de una familia electromagnética. Dentro del contexto de la medicina ayurvédica, los alimentos son una de las principales formas de medicina. Son sistemas que tienen 4000 años. ¿Cómo puede uno no aceptar algo que incluye tanta experiencia? Todo es energético, todo. Somos energéticos. Los alimentos y nuestra relación con ellos también lo son. Hay un sistema de energía aquí que dice que tanto las cosas buenas como las malas pasan por la energía. Así que comer ciertos alimentos apoya tu sistema de energía. Alimentas tu bienestar, alimentas tu salud. Con los alimentos negativos alimentas tu enfermedad, tu malestar. Así que creo que es importante darse cuenta de que prácticamente todo lo que pensamos y comemos, lo que bebemos, cada bocado, cada encuentro, prácticamente todo está unido energéticamente a la realidad del chi universal, a la fuerza vital. Esta fuerza que puede ser manejada para mejorar nuestras vidas es la base fundamento de mi trabajo. La historia de Adilio. Me llamo Adilio. Hace unos 8 años me diagnosticaron mal de Parkinson. Mi hermano lo tenía. Sí, vimos que su hermano presentó los síntomas antes que él y noté las similitudes en mi esposo. Nuestro vecino tuvo Parkinson. Mi ex jefe tuvo Parkinson, todos unos cuantos años antes que tú. Sus síntomas eran peores que los tuyos y luego comenzaste a evolucionar de forma parecida. Donde yo solía trabajar necesitaba caminar mucho, pero solía tropezarme y a veces me caía. Así que me recetaron píldoras de Cinemet. Me ayudaron un poco, pero no mucho. Si todos estábamos caminando en grupo, volteaba a ver dónde estaba mi esposo y se había quedado atrás. Veía el esfuerzo que le costaba ir a nuestro paso. No podía, entonces me di cuenta de que no era nada bueno. Doris, una amiga, conocía a Mark.
Me recomendó que lo fuéramos a ver. Al principio pensamos que era mejor quedarnos con nuestro médico, que algo bueno debía estar haciendo. Pero comencé a empeorar cada vez más. Tragar era la parte difícil. No podía tragar. Cuando comíamos se atragantaba con la comida y me decían que había que intentar algo distinto porque no estaba funcionando. Eso nos hizo No, para decidir ir a nada. ver a Mark. Yo tenía dudas, Sí, pero estaba empeorando. ¿Qué podía perder? no querías terminar como tu hermano. No. Le hizo kinesiología y nos dijo qué podía comer y qué no. Tenía unos tubitos y me hizo pruebas en el brazo con sustancias que podía comer y yo pensaba, ¿quién es este tipo? No creí que funcionaría, para nada, pero sí. Me dijo que en 21 días veríamos la diferencia. Los dos pensamos, bien, dijimos que nos íbamos a proponer hacer lo que decía a ver qué pasaba. Cuando salimos de su consultorio fuimos a comprar los suplementos. Compré los vegetales orgánicos y lo que necesitábamos. Adilio rebajó casi 14 kilos en esos 21 días y le dije que parecía otra persona. Sus movimientos, todo, era algo increíble. Dicen que somos lo que comemos. Es cierto. Sí, es como un milagro. Hay que tener cuidado con el concepto de colocar una serie de etiquetas a las enfermedades solamente para la identificación de un protocolo o dos que tenga un medicamento farmacéutico asociado. En el caso de Adilio, una inflamación viral estaba causando los síntomas que simulaban la neurodegeneración del Parkinson. Los síntomas son el idioma del cuerpo. Los síntomas nos llevan a la fuente. Oír los síntomas y no acallarlos, en mi opinión, es una idea mucho mejor. Cuando fui al neurólogo no podía creer lo bien que estaba. Camino 2 veces a la semana de 3 a 5 kilómetros y me siento muy bien. Antes no podía porque me tropezaba mucho y a veces me caía. O atarme los zapatos me costaba mucho hacerme el lazo y atarlos todos los días. Me tardaba mucho, ahora lo hago sin problemas. Lidiamos con seres humanos que son como universos en sí mismos, complejos, profundos. Es importante que entendamos que ponerle a alguien una etiqueta es quitarle poder y yo quiero empoderarlos al darles respuestas para que puedan tratar su propia situación en casa. La forma en que ha mejorado ahora es tal que de no haberlo hecho no sé cuánto tiempo más habría tenido. Con lo que está haciendo ahora sé que durará mucho tiempo. La diferencia entre la medicina convencional y de sistemas totales. ¿Qué existe antes del médico? Lo que existe es un cuerpo, básicamente un cuerpo con algunos síntomas que hay que comprender. Y esa es solo una pequeña comprensión parcial de este ser humano que está ante el médico. Ayudar a la medicina a recordar y volver a sus raíces es ayudar a sanar a las ciencias biomédicas actuales y a la práctica de la medicina. Y esas raíces son los sistemas de la medicina tradicional en casa. Tienen mucha más historia, milenios típicamente, y han tenido mucho más tiempo para descifrar lo que en verdad es un ser humano más allá de su cuerpo físico. Las civilizaciones antiguas siempre hablaban del poder del pensamiento, por ejemplo, y cuánto afecta a nuestra conciencia y nuestra salud. Y a través de herramientas como la psiconeuroinmunología y la neurociencia, ahora sabemos que nuestros sistemas de creencias afectan en gran medida nuestra salud, influyen en nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso central, afectan los patrones de energía e información en nuestros cuerpos, y por eso lo que pensamos y lo que sentimos tiene un papel tan poderoso y un gran impacto en nuestra salud. La medicina ortodoxa busca acallar los síntomas, se dirige al punto de impacto de la enfermedad, la incomodidad, el dolor, el sufrimiento. Si alguien va a un doctor de medicina tradicional occidental por una migraña, el doctor le recetará un medicamento que entumece las terminaciones nerviosas para que no pueda sentir la inflamación en la cabeza. Sigue allí, pero no la puede sentir. Mi forma de tratar eso es holística, es tratar de saber si es el hígado el que está causando el problema. Puede ser una alta concentración de indoles y fenoles de los diferentes químicos del hígado lo que están causando la inflamación, que está enviando un mensaje al cuerpo, a la cabeza, en forma de dolor llamado migraña, y puede ser una alergia a alimentos o una sensibilidad al trigo, a los lácteos, a cualquiera de una serie de posibilidades. Para mí la faceta más importante es comprender la dinámica, la física, si se quiere, de la enfermedad e ir a la raíz de lo que está causando el dolor, el sufrimiento y poder trabajar sistemáticamente en el contexto de los desequilibrios que existen en esos sistemas. No quiero simplemente acallar el dolor, eso no corrige el desequilibrio. Podríamos hacer la pregunta,
El sistema médico actual, tal como se practica en Estados Unidos, ¿fomenta o refleja a la persona completa en la medicina? Cuando un médico tiene suficiente tiempo para preguntarle al paciente cómo se siente, cómo es su vida en casa, su vida emocional, además de su vida física y sus síntomas, pero casi no vemos eso. La historia de Michael. Me llamo Michael y experimenté una súbita pérdida de audición. Al principio no estaba seguro. No sabía cuán severo era. No sabía si era agua que me había entrado al oído al nadar en la playa o qué. Me diagnosticaron pérdida auditiva sensorineural autoinmune. Eso fue lo que me dijeron. Mi sistema inmune estaba atacando mi cuerpo, así que había que calmar a mi sistema inmune. Como tratamiento me prescribieron esteroides y después de un tiempo parecían funcionar. Y luego yo diría que unos 4 o 5 años después volvió la pérdida de audición. De nuevo me recetaron esteroides, pero esta vez no estaban funcionando. Llamé a mi doctor y le pregunté qué estaba pasando, que cuándo debería comenzar a funcionar, cuándo recuperaría mi audición. Y la respuesta que me dio fue que no la recuperaría, que quizá no volvería a oír bien, que era posible que empeorara y la meta de ese tratamiento era ayudar a estabilizar mi estado. No me iba a curar, de hecho, no sabían qué hacer, que había una serie de medicamentos, una serie de opciones a intentar. Que la única forma de saber si funcionaba era que yo les dijera. Y pensé, un momento, ¿ustedes no son los que manejan el autobús? El mensaje era que tenía que aprender a vivir con aparatos de ayuda para la audición. Hablaron de hacerme un implante coclear y, de hecho, comencé a usar los aparatos, pero aún así no oía bien. Me costaba entender las conversaciones de la gente. Si estaba en una reunión conversando con alguien en una junta de negocios, con alguien frente a mí en la mesa, no entendía lo que decía, no podía vivir así. Le dije al médico, mire, esto no está funcionando, tenemos que hacer algo distinto, traté de vivir con esto y me dijo, lo siento, no hay nada más. Y me di cuenta de que era hora de cambiar de rumbo, ya ellos no estaban al volante del autobús, así que mejor me daban las llaves. Fue entonces cuando tuve mi primer encuentro con Mark. Por casualidad, Mark se mudó a mi edificio, había oído de él de muchas fuentes. Gente que me contaba su experiencia personal. En esa primera reunión pasamos como 1 hora. Él hizo sus lecturas, pruebas musculares, me hizo preguntas. Mientras tanto, yo estaba allí con mi aparato de audición, tratando de entenderlo. Y luego me dice, al final de la hora, aquí está el problema, tus glándulas suprarrenales y tu vaso. Creo que fue eso. Era el problema, la raíz del problema. Y para resolverlo me recetó una dieta y ciertos suplementos, un enfoque homeopático. Me dijo, está bien, óyeme, no puedes comer X, Y, Z, aunque creo que es más fácil si te digo lo que sí puedes comer. Me dijo que si lo hacía me iba a llevar cierto tiempo. Me dijo cuál era el resultado que podía esperar y que cuando regresara no tendría los aparatos de audición. Le dije, vaya, está bien, y salí del consultorio pensando que era ahora yo quien manejaba el autobús. Hay 600 filtros linfáticos en el cuerpo. Filtran gérmenes, bacterias, virus, alérgenos, endotoxinas, etc. Constantemente sacan estos venenos del cuerpo. Queremos que fluyan, que se muevan. Volvemos a la idea del flujo. Si se bloquea, las cosas se ponen problemáticas en la cabeza, en los ojos, los oídos, la nariz y la garganta. En Michael, su audición estaba bloqueada porque su sistema linfático estaba inflamado por residuos que no se filtraban porque su brazo estaba débil. Por la exposición a moho en el ambiente, el moho entró en mi cuerpo y creció como hongo, así que lo que hizo fue limpiarlo todo. Fue un ajuste a la dieta, pero tuvo un gran impacto. Mi audición comenzó a mejorar, yo diría que en unas semanas. Luego de 3 meses dejé de usar los aparatos para la audición. Ya no los necesitaba. Al seguir el protocolo de Mark, ahora tengo el 90% de mi audición. No es una píldora rápida programada para todos que puedes tomar y ya, pero es más fácil de lo que uno piensa. Es muy empoderante. Es una pregunta sencilla. ¿Quieres ser esclavo de tu paladar o quieres ser amo de tu salud? Creo que la mayoría de la gente elegiría la segunda. La brecha entre energía y materia.
Básicamente, la ciencia se ha basado en la física de Isaac Newton, que reconocía dos partes en el mundo o el universo, una física y una energética, y que todo lo físico era afectado por cosas físicas, y la energía, al no ser física, no lo afectaba. Esto llevó a la primera separación en la medicina entre mente y cuerpo. La biología en Occidente, desde el siglo XVII, ha seguido el modelo de la teoría de la máquina de la vida. El corazón es una bomba, el cerebro computadora, los ojos cámaras, etc. Son mecanismos y máquinas. La mente no tiene que ver con nada de eso. De hecho, según la teoría mecanicista de la vida, la mente no hace nada de nada. Es una ilusión que flota sobre la actividad física del cerebro, pero no influye en el cerebro porque es imposible según la visión mecanicista. Cuando se piensa en la mente y la materia como dos cosas distintas, se violan las leyes de la física, la ley de la conservación de energía y la materia, las leyes de la termodinámica. Alzar la mano debe ser precedido por una intención. La mano solo se puede levantar si hay una intención, y la mano y la fuente de la intención son la misma entidad. Si hay dos entidades distintas, la mano no se levantaría. Nos hemos sumergido en una era de lo que llamamos materialismo en la medicina y la ciencia. ¿Y qué significa eso? Básicamente significa que nos han inculcado un sistema de creencias según el cual estamos separados, en el que solo somos físicos, y la conciencia surge de procesos físicos como la función cerebral. La medicina occidental se está perdiendo de la mitad de la ecuación de la realidad, que es la energía. Solo responde a un nivel material. Esa división fundamental es una ilusión de la realidad de la persona. Así que en ese sentido, la medicina occidental, tal como se practica actualmente, nunca podrá abarcar la totalidad de la sanación de un ser humano. Energía y materia, dos caras de la misma moneda. ¿Qué significa el mundo físico? Bueno, viene de la antigua palabra griega physis, que significa naturaleza. De hecho, en la época de Newton, a lo que hoy llamamos científicos se les decía filósofos naturales. Así que la física se trata de la naturaleza. Pero hoy se ha degenerado en algo que dice, bueno, si es material, es algo que es concreto, algo que puedo tocar, etc. Y sabemos por la física que el tacto o la sensación de tocar la superficie es una ilusión, en el sentido de que solo son fuerzas electromagnéticas. Los átomos, que se suponía que eran la partícula más pequeña del universo cuando nació la física, resulta que al ver dentro de ellos había partículas todavía más pequeñas, electrones, protones, neutrones. Pero luego llegó la revolución cuando, al preguntarnos de qué están hechas esas cosas pequeñas, de qué está hecho un electrón o protón, descubrieron el mundo casi metafísico de los quarks. ¿Y esto qué representa? Resulta que no hay estructuras físicas dentro de las partículas que crean al átomo. El átomo es una ilusión de materia, no es real. Es un vórtice de energía, es como un nanotornado. Einstein nos enseñó que E es igual a m por c al cuadrado. Ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad. La energía y la materia son interconvertibles y transferibles. Para entender que E es igual a m por c al cuadrado, decimos que tenemos en un lado la E, la energía, y en el otro lado de la ecuación tenemos m, la materia. Así que Einstein dice que la materia y la energía son equivalentes entre sí. ¿Lo vamos a llamar materia o lo vamos a llamar energía? Quizá un término mejor sería masa-energía, una palabra en lugar de llamarlos masa y energía. En 1931, Werner Heisenberg ganó el premio Nobel por enseñarnos que la energía forma el 99,9% de la realidad. Tenemos nuestros 5 sentidos, nuestras 3 dimensiones, así que solo podemos ver, percibir, conectarnos, comunicarnos y comprender lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. No vamos más allá de eso. En la teoría de campo cuántico moderna, la única realidad son las vibraciones de energía. Esas vibraciones de energía son llamados cuantos. Se les llaman partículas, formas condensadas de energía. La materia como tal está formada de campos y energía. La energía es lo que hace que las cosas se muevan, actúen, tengan actividad. Y los campos son lo que le dan forma a la forma en que se organiza la energía.
Y si lo llevamos un paso más allá, comienza a surgir una imagen más grande de que somos seres electromagnéticos, somos seres de energía, que todo es energía. Las enfermedades son energía, los virus lo son, las bacterias también lo son. Hay un proceso, una danza que tiene lugar entre nuestra energía y las energías que nos rodean y están en nuestro interior. Cuando bajamos nuestra frecuencia, nuestra energía, nuestra fuerza vital, corremos el riesgo de bajar la frecuencia electromagnética a un rango que armonice con un virus que pueda afectar nuestro bienestar neurológico. Hay una cita famosa de Albert Einstein. El campo es la única agencia que gobierna a la partícula. La energía es la única agencia que gobierna a la materia. La energía es la fuerza que da la forma a la materia. Hemos excluido a la energía de todas las ciencias porque son newtonianas. No significa que la ciencia newtoniana se equivoca. Es solo un pequeño subconjunto de una ciencia más grande que llamamos física cuántica. Y la física cuántica es el universo de energía en el que vivimos. Una cosa que siempre dicen muchos sanadores, sin importar su tradición de sanación, es que la información está almacenada tanto dentro del cuerpo como fuera de él. El biocampo es un conjunto de campos que se interpenetran e interactúan con energía e información que guía nuestra salud. Por eso los kinesiólogos y los sanadores energéticos hablan de cómo obtienen información sobre la historia de una persona, sus recuerdos e incluso su estado emocional a partir de los campos de información que rodean su cuerpo. ¿Cuál es la definición de campo? En física es una definición sencilla: fuerzas invisibles que se mueven e influyen en el mundo físico. Es increíble porque la antigua palabra espíritu significa fuerzas invisibles que se mueven e influyen en el mundo físico. La física cuántica nos ayuda a aclarar eso de lo que los espiritualistas han hablado siempre, sin fundamento científico. Ahora hay una ciencia de la energía. La historia de Elizabeth. Me llamo Elizabeth. Tuve cáncer de mama en 1996. Me fui de vacaciones y sentí una dureza en el seno. Quedé básicamente aterrorizada por mi primer encuentro con esa protuberancia. En poco tiempo recibí el diagnóstico y sí, tenía cáncer de mama. Tendría que someterme a quimioterapia por 6 meses y radiación por 3 meses. Primero me extirparon el tumor y luego de la operación creí que había desaparecido. Sentí que todo terminaría allí, pero tenía miedo. Tenía 2 hijas pequeñas, una en preescolar y otra en 2º grado. Comencé la quimioterapia con mucho miedo, sintiendo que no era lo correcto para mí. Al final de los 6 meses, físicamente estaba destruida. Me afectó mucho. Me sentía muy mal en casi todas las formas posibles. No tenía energía, sentía náuseas, me sentía débil. Se me cayeron las pestañas, las cejas, el pelo. Ver el impacto que tuvo en mi cuerpo físicamente, pero también dentro de mí, me hizo sentir como un muerto viviente. Me habían succionado la vida. Traté de hacer mi vida normal por mis hijas, así que iba a ayudarlas en el salón de clases y recuerdo sentarme en esas sillitas del preescolar y tratar de hacer algo con mi hija. Pero no podía, solo quería mantenerme en pie por ellas y por mí. Pero era difícil. Cuando pasaron los 6 meses, mi hija invitó a una amiga a jugar. Era la primera vez que jugaban juntas. Yo no la conocía, no conocía a la mamá. Pero cuando vino la mamá a recogerla, sacó una tarjeta y me la dio. Me dijo que esto podía ayudarme. Ella tenía una cita con él la semana siguiente, pero no iba a poder ir. Me dijo que si yo trataba de hacer una cita, pasarían meses. Así que me la dio y me dijo que viera a ese hombre en una semana. No tenía ni idea de quién era, de por qué estaba yendo allí, pero fui. Sentí que era un mensaje fuerte, que necesitaba hacerlo. Así que fui a la cita y fue entonces cuando conocí a Mark. No puedo describir la diferencia entre esa cita y las citas médicas que había experimentado antes. Era un mundo totalmente diferente. Hablamos sobre la salud, el cuerpo, enfermedades, energía, espíritu. Él lo combinaba todo en lugar de hablar solo del cuerpo y de los medicamentos que me iba a recetar.
Hay una experiencia más significativa basada en la conversación, basada en la charla. En el momento en que llegas, sientes que se te está tratando en un nivel más profundo, en formas en que ni siquiera te tratas a ti mismo quizá. Él me enseñó cosas que no tenía idea eran parte de la salud, como nuestro pH. A menudo es muy ácido y ese es el ambiente en el que prosperan las células cancerosas. Y la enfermedad en general, incluyendo el cáncer, es anaeróbica. Eso significa que no le gusta el oxígeno. La enfermedad no puede vivir donde hay oxígeno. Pero la enfermedad se manifiesta fácilmente donde no hay alcalinidad y no hay oxígeno. El azúcar produce acidosis en el cuerpo. Azúcar, 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 azúcar. He sido adicta al azúcar desde niña. Eso tenía mucho sentido. Envió mi cabello para análisis y eso le dio mucha información sobre lo que estaba pasando en mi cuerpo en ese momento y lo que necesitábamos hacer para devolverme el equilibrio. Y en esa cita aprendí muchas cosas. Ese fue el comienzo de mi empoderamiento, de sentir que tenía un papel en mi bienestar. Trabajamos en mi dieta, me recetó suplementos y alimentos para estar saludable de nuevo. Y confié en todo lo que me dijo. Tomé todo lo que me dijo. En cuestión de semanas, mi familia tenía un viaje de esquí de fin de semana con otra familia. Nuestros mejores amigos. Yo iba a ir con ellos, pero me iba a quedar en el hotel. Obviamente no iba a esquiar porque no tenía fuerza, ni energía, ni cabeza, ni ganas de hacer algo así. Pero cuando llegamos, la primera semana, todos salieron a esquiar y pensé que el día estaba hermoso. De hecho, me sentía bastante bien y decidí probarlo. Me puse los esquíes, entré a la pista de los niños y salí. Me dije, tengo que hacer esto. Creo que lo puedo hacer. Y lo hice. Iba cuesta abajo, literalmente cantando y llorando a la vez. Lo que creo que voy a hacer ahora. Pero me sentí llena de dicha porque volví a ser yo misma. Me tomó unas semanas. Eso fue todo. Comer bien, consumir los alimentos adecuados, tomar los suplementos. Todo eso me devolvió la vida en muy poco tiempo. Se sintió como un verdadero milagro, en verdad. Sanar es romper los muros de la limitación, es construir la confianza, construir la determinación, es ir más allá de nuestro propio alcance, es atravesar los umbrales que nos restringen incondicionalmente. Cuando la gente se entera que tuve cáncer de mama, me preguntan, ¿hace cuánto tiempo? Y saco la cuenta y me quedo maravillada. Han pasado 22 años. Electromagnetismo y el biocampo humano. Hay muchos aspectos del biocampo que ya conocemos y podemos medir. Por ejemplo, podemos poner electrodos en la cabeza y en el corazón y captar esas lecturas electromagnéticas, el EEG y el ECG, que nos dice cómo está nuestra condición clínica y nuestra salud cardíaca y cerebral. Esos son aspectos del biocampo. Incluso podemos estudiar el biocampo de las células. Podemos medir las emisiones electromagnéticas de las células y podemos ver cuánto afectan las energías electromagnéticas a la salud celular. Hay todo un auge en la medicina regenerativa. Cuando colocamos electrones en el cuerpo, lo que se hace cientos de miles de veces hoy en día en los consultorios médicos, lo que medimos es el flujo de corriente. Y siempre que hay un flujo de corriente, se crea un campo magnético. Cada vez que late el corazón, también produce un campo electromagnético. El corazón es la mayor fuente de energía eléctrica rítmica en el cuerpo. El campo magnético del corazón puede medirse con equipos modernos alrededor de 1 metro del cuerpo, lo que está demostrado y ha sido publicado en artículos revisados por pares. Se sabe que el campo magnético del corazón lleva consigo información emocional. Actualmente logramos un 75% de precisión en saber qué está sintiendo la persona, esté consciente o no. Somos seres de energía y el biocampo es el campo de energía de nuestros cuerpos. Y es un campo de organización. Creo que toda la química y la fisiología del cuerpo, en definitiva, están controladas por el biocampo. Pero aún así, la conciencia o la mente es ama del biocampo. Y el biocampo lo vemos como puente entre la mente y el cuerpo.
Tu campo de energía tiene la conciencia. Piensa, siente. Es parte de tu fuerza vital. Estamos diseñados para reaccionar energéticamente a todo. Es parte de nuestro sistema de defensa neuromuscular. Así que si estamos en casa, relajados y oímos un disparo en las cercanías, nos sobresaltamos. Eso es parte de nuestro sistema de defensa neuromuscular, tratar de protegernos. Nuestros cuerpos están diseñados para reaccionar no solo ante esas circunstancias de esa manera, sino ante todo. Si te pido que alces el brazo y te calibro si escuchas imágenes negativas o tienes pensamientos negativos, tu brazo estará débil. Si te doy imágenes positivas, amor, felicidad, va a estar fuerte. De la misma manera, podemos probar con alimentos como el trigo y los lácteos y hacer que reacciones y respondas. Si formamos a 100 personas, todos estarán positivos diferentes y negativos diferentes. Esa es la belleza del campo energético de cada quien, porque somos una conciencia con vida y dinámica. Tú y yo somos campos de conciencia viva y estamos en ese campo de conciencia viva con intención. Así determinamos qué sucede con el cuerpo, lo contactamos energéticamente, averiguamos qué sistemas fallan y cómo podemos hacer que recuperen su equilibrio. Si alguien sufre una migraña y dolor de estómago, no piensa en energía, piensa en sus propiedades físicas. Me duele la cabeza. Tu cabeza para ti es algo material y físico. Pero yo reto que la gente piense en el por qué. ¿Por qué te duele la cabeza? Y ahí comienzas a pasar a la energía. Quizás tienes dolor de cabeza porque comiste algo que te está causando una inflamación. Esa es la transferencia de energía. De nuevo, el 72% de todas las enfermedades son inflamatorias, pero el 99,99% de toda la actividad es energética. La historia de Elena. Me llamo Elena. En 2009 comencé a sentir dolores de cabeza. Mi visión se nublaba. Así que fui a ver a un médico. Luego de hacerme una resonancia magnética, me dijo que tenía malas noticias. Tenía meningioma, un tumor cerebral del tamaño de una nuez en mi cabeza. Y después fui a ver un especialista que me dijo que no podía hacer nada que no fuera cirugía. Hay dos tipos de cirugía. En una pasan por tu nariz y en la otra te abren el cráneo. Y como mi tumor era demasiado grande, no podían extraerlo a través de la nariz, así que me abrieron el cráneo. Me hicieron la cirugía, creyeron que había salido perfecta. Mi visión regresó luego de estar casi totalmente ciega y comencé a ver otra vez. Estaba feliz, estuve feliz durante un año. Pero al año, los síntomas comenzaron a regresar. Fui a ver al médico otra vez y me hizo otra resonancia. Me dijo que me tenía malas noticias. El tumor estaba creciendo otra vez. Le pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está regresando? Y me dijo, nadie lo sabe. En ese punto dije que no volvería, que no seguiría creciendo. No quise pasar por una segunda operación, así que comencé a buscar alternativas. Y un amigo me recomendó que fuera a ver al doctor Mincola. Y en ese punto estaba lista para cualquier cosa, excepto pasar otra vez por una cirugía. Mi primera cita con el doctor Mincola me sorprendió. De hecho, me puso el dedo aquí y comenzó a empujar mi mano hacia abajo, mientras me hacía preguntas como ¿trigo? ¿Azúcar? ¿Lácteos? Y cada vez que mi mano caía, significaba que no podía consumir esa comida en particular. Para evitar la cirugía, debía cambiar mi dieta y cumplir estrictamente todo lo que me decía el doctor Mincola. Tenía que regresar una vez al mes para que ajustara mi dieta a través de la prueba muscular y cambiar algunos suplementos. Todos tenemos un mapa genético cuando somos concebidos, y hay mutaciones en nuestros mapas genéticos potenciales y posibilidades para la enfermedad que pueden manifestarse según nuestros propios patrones hereditarios. Pero no pueden expresarse a menos que haya algo que los dispare. Cosas como el azúcar y las alergias al trigo terminan aumentando los niveles de ácido araquidónico, lo que aumenta los leucotrienos y las hormonas COX-2. Muchas enfermedades siguen este camino de inflamación. Mis dolores de cabeza comenzaron a desaparecer y comencé a sentirme mejor. Todo regresó a mi vida normal. Y después de unos 2 años, volví a ver a mi doctor para hacerme otra resonancia. Me la hizo y me dijo, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo. Tu tumor se está encogiendo. Luce muy bien. Estaba muy emocionada con mis resultados.
He estado libre de tumores desde hace 9 años y sigo con la dieta. A veces me salgo un poco, pero en general sigo las recomendaciones del Dr. Mincolla. La dieta funciona. Los suplementos, creo, son un milagro. La comida, la energía. Es increíble saber que con cambiar una dieta es posible encoger el tumor y sentirte bien otra vez. Nuestros mundos interno y externo. Desde un punto de vista físico, desde la física, por supuesto, la física cuántica, rápidamente llegamos al punto de que, ¿qué es la mente? ¿Cómo interactúa la mente con la materia, lo que llamamos materia? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Estas son preguntas profundas, pero todo se reduce a lo que cualquier humano experimenta, que es nuestra mente. Cuando hablamos de salud, muchas veces, particularmente en Occidente, hablamos del cuerpo físico. Sin embargo, como decían los antiguos griegos, no se puede tener un cuerpo saludable sin una mente saludable. Hay dos mundos pequeños, el interno y el externo. Cuando alguien tiene muchos problemas como dolores de cabeza, artritis reumatoide, dolores de estómago, cualquiera sea el caso, queremos saber si la mayoría de los problemas, si esos problemas son causados por algo interno o externo. Lo interno es espíritu, emoción, pensamiento. Lo externo son las células, tejidos, órganos, el cuerpo. Así que queremos estar seguros de que hay una distinción. Sabemos la diferencia entre el yo interno y el yo externo. Nuestra cultura nos ha programado para pensar en nosotros y asociar e identificarnos con nosotros desde la perspectiva fisiológica. La idea de lo externo, como yo lo llamo, es celular. No pasamos mucho tiempo yendo internamente, lo relacionado al concepto del yo desde una perspectiva interna. No entendemos el coeficiente emocional, las emociones, no entendemos el espíritu muy bien, no entendemos los diversos componentes poderosos del yo que tienen mucho que ver con la enfermedad y la sanación. Y uno de los mensajes claves en el camino de los milagros es que la gente tiene un yo interno poderoso, la gente tiene un espíritu muy poderoso, la gente tiene un yo emocional muy poderoso, un yo mental muy poderoso. Estos componentes invisibles extrasensoriales del yo existen más allá de los parámetros de los 5 sentidos. Son el eslabón perdido de la grandeza humana. Epigenética, mente sobre la materia. Hay dos tipos de medicinas, prevención e intervención. Cuando se trata de enfermedad, trauma, accidentes, etc., la medicina de intervención es esencial. Cuando se trata de una enfermedad crónica, de dolencias crónicas, la expresión de debilidad genética, etc., es donde brilla la medicina holística. Cada enfermedad tiene una ruta causal. La inflamación presiona los botones, por así decirlo. El estrés y la tensión activan los botones. El trauma presiona los botones. Cualquiera de estas circunstancias es capaz de disparar muchas de esas realidades genéticas. La gente ha sido programada con una creencia en la genética y en esa ciencia hablamos de algo llamado control genético, donde los genes controlan nuestros rasgos físicos, pero a la vez dicen que los genes controlan también nuestras conductas y emociones. Y eso nos lleva a la idea de que somos víctimas de nuestra herencia. Lo que esté en nuestra familia puede anticipar qué se expresará en mí también. En contraste, hay una revolución y la revolución científica se basa en una ciencia llamada epigenética. Significa por encima. Y dijo, ¿qué hay encima? Pues, bueno, el ambiente. Pero entre el ambiente y nosotros está la mente. Y la mente no solo lee el ambiente, sino que nos brinda una interpretación de ese ambiente basada en nuestra programación y experiencias de aprendizaje. La epigenética puede cambiar la lectura de los genes basada en las señales del ambiente. Puedo crear más de 3.000 moléculas de proteínas distintas a partir del mismo plano, dependiendo de los mecanismos de control epigenéticos. Dado que se basan en el ambiente y nuestra percepción, esas son cosas que podemos controlar. La genética nos da la creencia de que somos víctimas de la herencia y la epigenética cambia las cosas porque dice que somos los amos del control genético, porque podemos controlar nuestras percepciones y podemos controlar nuestro ambiente. Hace unos 50 años, el campo de la psiconeuroinmunología ni siquiera existía, porque en la ciencia occidental ni siquiera creemos que la mente y las emociones puedan afectar nuestra salud física. Pero eso ha cambiado drásticamente y en los últimos 50 años hemos aprendido que el cerebro está conectado con el sistema inmune y el sistema hormonal, y también que nuestras emociones nos afectan. Con mucha frecuencia, la raíz de la enfermedad es energética. Son desequilibrios emocionales los que causan las dolencias físicas. Es la pena, la ansiedad, lo no resuelto.
Las emociones no resueltas nos ponen en un estado químico estresado que dispara la respuesta psicosomática uniendo lo inmaterial con lo material. La mente y el cuerpo son una misma cosa, son un campo de energía y se producen más químicos en el cerebro que en la farmacia de la esquina. Nuestra manera de pensar mueve nuestro cuerpo. El sistema nervioso es la percepción, leer el ambiente, pero la mente es la interpretación de la percepción. Cuando el cerebro interpreta a través de la mente que está bajo estrés, usualmente es hora de activar lo que se llama lucha o huida. Tengo que salir de aquí, tengo que salvar mi vida o tengo que enfrentarlo, tengo que hacer algo. Y ese enfrentamiento incluye a los brazos y las piernas. Cuando estamos relajados y en paz, el flujo sanguíneo va principalmente a las vísceras y a la cabeza, donde nutrimos lo que nos mantiene saludable, lo que mantiene nuestros cuerpos y lo que vigila cómo está funcionando el organismo. Las hormonas del estrés hacen que los vasos sanguíneos en las vísceras se cierren. Eso empuja la sangre hacia el exterior, así que apaga el mantenimiento del cuerpo. El sistema inmune es uno de los sistemas que más energía usa en el cuerpo cuando está funcionando. Las hormonas de estrés apagan el sistema inmune para conservar energía, para que podamos usar esa energía para luchar o huir de la amenaza externa. Hay un factor adicional que es como echar sal a la herida, porque los vasos sanguíneos en el cerebro frontal se contraen. Eso empuja la sangre hacia el cerebro posterior, que es el de la reacción, reflejo, de respuesta sin pensar. Así que los tres efectos de la hormona de estrés son apagar el mantenimiento, apagar el sistema inmune y apagar la inteligencia, porque el pensamiento es demasiado lento para una respuesta de emergencia. En el mundo de hoy, el estrés es 24/7, 365. No fuimos diseñados fisiológicamente para tener esa interferencia con el crecimiento, el sistema inmune y la inteligencia por largos periodos. Así que hoy vemos que el 90% de las enfermedades en el planeta están conectadas directamente con el estrés. La mente y la conciencia. Durante toda nuestra infancia y adolescencia hay una mente que observa silenciosamente todos los procesos de nuestra vida. Nos conectamos con eso de vez en cuando, nos acercamos a ello y luego nos alejamos. El reto es atraparlo, identificarlo como la fuente, como el verdadero yo. Tenemos una mente consciente que procesa 2000 bits de información por segundo. Tenemos una mente subconsciente que procesa los 400.000 millones de bits de información por segundo. La mente consciente está en el momento pensando en la vida, resolviendo problemas. El subconsciente lo recuerda todo. Puedes viajar de Los Ángeles a Nueva York y ver una matrícula o un árbol en la distancia y eso queda almacenado para siempre en la mente subconsciente. El superconsciente es completamente distinto. Se le llama Atman o Brahman. Es el pensamiento más alto, es el pensamiento elevado, es el pensamiento ilimitado. Para lograr esa conciencia elevada, irónicamente, se debe hacer menos, no más. Podemos desarrollar y entrar en la superconciencia a través de mucha meditación, oración, al profundizar en nosotros, al operar a un nivel más profundo, más allá del nivel mundano de nuestra conciencia. La mayoría de nosotros vivimos en estados de ondas cerebrales beta, estrés. Podemos lidiar con el estrés en una variedad de formas y una de las más importantes es la meditación profunda. La meditación, la oración, el yoga, la danza, hay una serie de formas, pero la clave es simplemente descender hasta esa conciencia de lo sutil. En cada momento, dejar que nuestras mentes se calmen y permitirnos sentir profundamente nuestros cuerpos. Comenzamos a calmar la mente a través de la meditación. Pasamos a un estado meditativo que es el alfa y las cosas comienzan a desacelerarse. Cuando las cosas se desaceleran, las posibilidades aumentan. Comenzamos a acercarnos cada vez más al ámbito de la superconciencia, calmando el sistema nervioso a un nivel profundo, cultivando la paz. Cultivar la paz significa que no abrazas la negatividad, no te quedas atascado en ella, la dejas atrás. Es cuestión de si tú controlas la mente o si tu mente te controla a ti. La historia de Elizabeth. Me llamo Elizabeth. Básicamente, fui una niña enfermiza. Entraba y salía del hospital de niños varias veces a la semana, por varios días cada vez, por un resfriado, un virus, gripe, fiebre escarlata y mononucleosis. Tuve prediabetes o era prediabética. Tenía hipoglicemia. Cuando cumplí los 18 años, estaba en primer año de la universidad. Me desperté una mañana con un dolor debilitante, muy debilitante. Fui a emergencias y posteriormente, luego de muchas pruebas, me diagnosticaron pancreatitis. Los médicos no estaban seguros al principio.
Hicieron más pruebas y a la larga encontraron que tenía una forma atípica de fibrosis cística. Comencé a leer mucho sobre fibrosis cística atípica y la expectativa de vida era poca, de menos de 40 años. Fue una época difícil en general para pensar en estas cosas, siendo tan joven y no saber lo que iba a pasar en el futuro. Otro médico que fue muy importante fue mi gastroenterólogo. Recuerdo que una de las primeras preguntas que le hice luego de mi diagnóstico fue, ¿podré ir a estudiar a otro país? Estaba muy emocionada. Él tardó en responder. Y recuerdo que me miró y me dijo que se esforzaría al máximo para que yo pudiera lograrlo. Me di cuenta que era grave. Mi mamá me hizo una cita con el doctor Mincola. Nos lo había recomendado un amigo. Mi mamá y yo fuimos preparadas y le pregunté, ¿no quiere ver mis exámenes de sangre? Y me dijo que no necesitaba nada de eso. Elizabeth tenía una convergencia de dos problemas distintos. Su pancreatitis tenía que ver con los carbohidratos, los almidones, los azúcares y los alimentos procesados. Creo que su fibrosis cística atípica estaba más relacionada con el estrés al que estaba sometida, así como su dieta, que tenía que ser una dieta altamente antiinflamatoria. Él me dio una lista de alimentos y me dijo, básicamente, que debía ingerir ciertos alimentos y otros no, porque unas comidas reaccionan bien con tu cuerpo y otros no. Las cosas que me dijo que no consumiera más fueron el trigo, gluten, lácteos, soya, maíz, levadura, vinagre, nueces, semillas. Sí, salimos de ahí y yo creo que no estaba segura de si podía cumplir su protocolo y de si en verdad funcionaría. Y luego, extrañamente, me desperté a la mañana siguiente con pancreatitis y tuve que ir al hospital. Me di cuenta ahí de que tenía un gran nivel de responsabilidad en lo que respecta a mi salud y decidí seguir las recomendaciones del doctor Mincola al pie de la letra. Una vez que comencé a seguir el protocolo, me di cuenta de que podía recuperar mi salud. Estaba recuperando mi salud, estaba sana, lo que me hizo darme cuenta de que todos tenemos la capacidad de sanarnos. Pensé, ¿por qué todo el mundo no está gritando esto a los cuatro vientos? Todo este tiempo, mi cuerpo había estado tratando de hablarme. Era casi como si hablara en un idioma que yo no entendía. De pronto, se abría todo un espacio para explorar otras cosas. ¿Cómo puedo ser más saludable? Y no solo, ¿cómo puedo hacer que mi cuerpo sea más saludable? Sino, ¿cómo puedo hacer que mi mente y mi espíritu sean más saludables? Trabajamos la espiritualidad un poco con ella. Tratamos de hacer que entendiera que no tenía que llevar su estrés a un sistema nervioso que ya estaba sensible. Mucha gente no sabe editar su estrés, lo llevan consigo. Y creo que hablamos con ella sobre cambiar su química a un nivel emocional y mental y no aceptar ese estrés. A la larga, luego de unos años, miré hacia atrás y me di cuenta que estaba viviendo lo que me dijeron que no podía vivir. Y creo que ese momento sucedió cuando estaba estudiando en el exterior. Se puede decir que mi gastroenterólogo se había equivocado, pues no tenía mucha fe en la posibilidad de que viajara a estudiar. Lo más importante de lo que todo este viaje me ha dado y que me ha dado ver el doctor Mincola es una nueva relación conmigo misma y en la forma en que interactúo conmigo. Hay cierto nivel de lo divino en todos nosotros. Creo que estamos aquí para reconocer eso en los demás. El vacío, la claridad, la apertura, el flujo es la dirección en la que necesitamos comenzar a operar nuestras mentes y comprender que podemos aplicarla a hacer milagros. Los milagros son excepcionales, son extraordinarios. Para producir posibilidades extraordinarias, necesitamos usar nuestra maquinaria extraordinaria. No hay nada más poderoso que la mente superconsciente. Regeneración, la coherencia y la química del amor. La regeneración es inherente en toda la vida, y esto nos permite recuperarnos de enfermedades, heridas y lesiones. Nosotros la tenemos, por supuesto, cuando nos herimos, cuando nos cortamos o nos raspamos el pie. Se cura solo la piel sana. El cuerpo humano no es un objeto, sino un proceso. Y es un proceso de reciclaje. La sangre está siendo regenerada todo el tiempo. El recubrimiento intestinal y la piel están siendo reemplazados continuamente, así que su capacidad para sanar y regenerarse es intrínseca a la naturaleza de la vida.
Los humanos ya estaban sanando, regenerando y recuperándose de enfermedades mucho antes de que hubiera médicos e incluso chamanes. De hecho, todo lo que vive hoy en el planeta tiene ancestros que han sobrevivido varios miles de millones de años. Si no, no estaríamos aquí. Así que confiamos en esta capacidad de sanación intrínseca del cuerpo. Y la capacidad de sanación está influenciada por la nutrición, el ambiente. También está influenciada por factores emocionales y mentales. La conciencia traduce tus experiencias y tu química, y esa química puede ser la química que soporta la salud o la química que soporta la protección. Así que nos encontramos en una situación mutuamente excluyente. Estoy en crecimiento o en protección, depende de dónde están tus pensamientos. Hemos estado muy interesados en el fenómeno de la gratitud, particularmente en nuestros pacientes cardíacos. Ha sido significativo en el sentido del poder literal. Cuando ayudas a una persona a activar algunos de estos atributos fundacionales, los considero atributos del alma, y llevarlos más a una actividad diaria, una práctica y la percepción de la vida. Cambian su espiritualidad, se hacen saludables y reducen los estados de ánimo depresivos. Su nivel de fatiga disminuye. Hemos hecho muchos análisis de sangre en estos pacientes buscando los biomarcadores tradicionales de la función cardíaca. Estos disminuyeron dramáticamente, lo que no pasa normalmente. Pero, por ejemplo, tuvimos un estudio al azar de un grupo de pacientes que llevaban un diario de gratitud y les pedimos que escribieran cada día 2 o 3 cosas por las que se sentían agradecidos. Al final de esas 8 semanas, los pacientes que llevaban los diarios experimentaron una reducción de 24% en la carga inflamatoria que medimos. Y los pacientes que continuaron con el régimen usual permanecieron igual o empeoraron ligeramente en ese periodo de 2 meses, así que fue muy poderoso. Cuando sentimos cosas como la compasión, amor, gratitud, bondad, naturalmente entramos en una mayor coherencia del corazón, lo que es, si miras el gráfico, un ritmo de una onda sinusoidal. Pero tener ese patrón rítmico significa tener muchos beneficios en el interior de nuestro cuerpo. Refleja no solo una mayor sincronización en las diferentes partes de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, sino una sincronización entre los ritmos de la presión sanguínea, del corazón y del sistema respiratorio. El corazón y el cerebro se sincronizan más, algo que se puede medir. Varios centenares de estudios han demostrado que este es un estado óptimo. Cuando te sientes frustrado, ansioso o abrumado, cuando tienes ese tipo de sentimientos, el ritmo del corazón, su patrón, se vuelve de aspecto caótico. Esto literalmente refleja una falta de sincronización dentro del sistema cardíaco y nervioso, y creo que por eso es que muchas personas las llaman emociones negativas. Y cuando la gente está deprimida, es una característica común en la enfermedad cardíaca. La depresión como tal tiende a ser un fenómeno de contracción en el mundo. La gente se siente más y más aislada. Pero la gratitud es una práctica de apertura. Es una disposición y una reapertura al mundo que les rodea. Y eso es lo que reportan los pacientes. Si bien hablamos de lo que hace el miedo, liberar hormonas de estrés al organismo que reajustan la fisiología del cuerpo, también tenemos que reconocer que el amor a su vez libera químicos totalmente distintos a los del miedo. El amor libera químicos maravillosos como la dopamina, los del placer, la vasopresina, que hace que la pareja sea más atractiva, lo que mantiene el vínculo. También la oxitocina, que nos conecta con la fuente de ese amor. Y la hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, genera crecimiento y mantenimiento del organismo, porque el amor es la química de la salud, el estrés es la química de la protección, así que digo que cambiemos el cambiante interior basándonos en la conciencia. El elemento común fundamental es la conectividad. La persona promedio lleva una vida de separación percibida de las demás personas en su ambiente y del mundo como tal. Y creo que hay una ilusión fundamental. La presencia de esa ilusión en la psique de la persona siempre genera tensión y estrés con el paso del tiempo. Flujo, armonía, completitud, todo está conectado. La mente no es el cerebro. El cerebro es una forma biológica que vive dentro de nuestro cráneo. Es como el corazón, el hígado, el riñón y la vesícula biliar. Pero la mente es una propiedad muy distinta, es una propiedad infinita. Me gusta decir que el cerebro está en alguna parte, mientras que la mente está en todas partes.
Tenemos una comprensión de la conciencia como algo que controla nuestra biología que está en la cabeza. Le ponemos cables a alguien en la cabeza, lo llamamos electroencefalograma. Así leo la función cerebral y me pregunto, ¿dónde está? Dentro de la cabeza. Y la actividad eléctrica es conducida por la piel. Allí es donde la captan los electrodos. Pero hay un nuevo dispositivo llamado magnetoencefalógrafo, no EEG, MEG. Y es algo alucinante. Las ondas no llegan a tocar el cuerpo. La sonda está aquí y leen la actividad consciente del cerebro. ¡Para! El punto es este. Tus pensamientos no están contenidos en tu cabeza. Tú difundes tus pensamientos al campo. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias de estar cerca de alguien y sentirnos recargados o lo contrario, sentirnos drenados. Mis emociones, de hecho, van más allá de mi piel, afectan a los demás. Mis pensamientos afectan el campo de energía que me rodea y puede afectar a otros. Cuando estamos en un estado cardíaco coherente, de amor, compasión y bondad, hay varios estudios que demuestran que eso tiene un efecto que eleva a los otros en nuestro campo. Así que nuestros sistemas nerviosos parecen estar exquisitamente sincronizados con el campo magnético producido por los demás. Todo lo que está hecho de energía está interconectado, porque la energía no tiene barreras. Eso significa que todo en el universo es parte de la misma energía, y eso significa no separación. Los antiguos sistemas médicos están basados en tradiciones espirituales que entendían la interconexión entre el espíritu, la tierra, los elementos, nuestros cuerpos y nuestras emociones. Todos están conectados. Ahora bien, podemos pensar cómo funciona eso. Básicamente ellos supieron trabajar muy bien con estos sistemas y lo que experimentamos como dolor y depresión es una falta de armonía dentro de nosotros. Así que está basado en una cosmología diferente desde el punto de vista del biocampo. Este nos da información sobre nuestro propio sentido de armonía y el ambiente. Así que cuando los acupunturistas hablan de energía bloqueada o cuando un sanador dice que tenemos la energía estancada en un chakra o meridiano en particular, está hablando de un desequilibrio en el organismo, una energía que necesita moverse hacia la armonía. Así que mientras más atención prestemos a los aspectos sutiles del ser, las sensaciones energéticas que obtenemos de todo lo que nos rodea, las emociones, pensamientos e interacciones, nos daremos cuenta que no estamos separados. La historia de Diane. Me llamo Diane y he sido paciente de Mark Mincolla desde hace 36 años. Uno de los principales temas que hemos tocado durante 36 años es mi adicción. Dejé el alcohol cuando tenía 26 años y pasé a cosas más grandes y fuertes. Ni siquiera me consideraba adicta. Trabajo en la industria de la música, así que en los años 70 la moda era la cocaína. Era genial consumirla. Me sentía poderosa. Podía dársela a todo el mundo y celebrar. Me dijeron que no era adictiva. Pero no es cierto, y durante los siguientes 8 años después de comenzar viví en un infierno. Funcionaba, trabajaba, hacía todas las cosas que debía hacer, pero espiritualmente estaba rota por dentro. Estaba yendo a un terapeuta. Estaba muy mal. No me sentía bien físicamente, y él me dijo que conocía a una persona que debería verme. Y estaba tan desesperada que en ese momento no me importaba quién era. Y luego entré en su consultorio y salí de allí diciendo que no volvería, que no tenía química conmigo, que era demasiado arrogante. Así que volví a la terapia y poco a poco fui empeorando mental, física y espiritualmente. Y el aspecto físico se estaba poniendo horrible. Y el terapeuta me dijo, no te puedo ayudar si no quieres ver a Mincolla. Tienes que ir. Así que volví y le dije que no me simpatizaba. Le dije que me parecía que era arrogante, pero que estaba desesperada y necesitaba que alguien me ayudara. Y estuve allí con los brazos cruzados todo el tiempo en modo de pelea. Y él me miró en un momento y me dijo, estoy aquí para ti, por siempre. No importa lo que pase, puede ser quien sea, porque dije que no iba a dejar la cocaína. Y él me dijo, está bien, estoy aquí para ti. Y fue todo. Cuando viene una paciente como Diane a verme, hago que mi obligación número 1 no sea ir a su espíritu, sino ir a mi alma. Porque si voy a tu espíritu, voy a descender contigo. Parte de la razón por la que la energía es contagiosa es porque vienes de un lugar que no es la fuente. La persona no está en la fuente y adivina qué, tú tampoco lo estarás. Por el mismo razonamiento, cuando Diane llegó estaba en modo de espíritu roto, pero yo no iba a ir allí, iba a ir mi alma, iba a llevarnos a tierra a los dos. Hay un contagio allí que es más poderoso. Cuando fui allí, estrictamente fui allí por razones físicas. Pensé
Pero él tiene algo. Cuando entras a su consultorio, él sabe quién eres. No tu mente, no tu historia. Conoce la esencia de tu ser. Y de inmediato comienza la curación. Vivía pensando que venía de una infancia dañada. Culpaba a todo el mundo y no sabía cuál era la raíz. El autodesprecio es algo que ha sido programado en nuestras vidas. Tendemos a sentir vergüenza, duda, tendemos a sentir sentimientos negativos sobre el concepto del yo y de merecer. Yo diría que quiero que te imagines como un niño. Ve a casa y busca en tus fotografías. Haya una de cuando tenías 5 o 6 años y mira esa fotografía de ese niño de 5 o 6 años. Y hay dos cosas que quiero que busques: el merecer y la inocencia. Después de años y años de vivir en este mundo, tendemos a perder la inocencia, tendemos a perder la sensación de merecer. Asociamos el merecer con nuestra inocencia. ¿Podemos asociar el merecer con la pérdida de la inocencia? Eso es extremadamente importante. Mucho, muy importante. Y nos perdonamos por crecer. Para superar la enfermedad verdaderamente, tenemos que estar dispuestos a aceptarnos y perdonarnos por ser adultos y amarnos a un nivel profundo, no a nivel del ego. No queremos amarnos condicionalmente. No estoy hablando de amarnos porque ganamos la lotería. Estoy hablando de sentir un amor profundo por ese niño que tenía 5 o 6 años que aún vive dentro de tu corazón. Él hacía ese trabajo en mí y eso de verdad me nutría. Así que pude reflexionar sobre la bondad dentro de mí, la ternura, el amor. Y todo lo que él quería de mí era que en lugar de sacarlo todo afuera, lo interiorizara. Dejé la cocaína, no volví a tomar, pero el azúcar era la esencia de una adicción que comenzó cuando era una niña muy pequeña. Cuando tenía 3 años, si me sacaban una muela, me daban una paleta. Si pasaba algo, el doctor me daba un helado. El azúcar me nutría, significaba amor, y no sabía lo que me estaba haciendo. Comencé a enfermarme otra vez y me llené de moco hasta el punto en que creí que tenía neumonía. Fue horrible y así vivía. Creía que iba a morir. Y él me decía, Diane, debes dejar el azúcar. La adicción es una compensación por el dolor. Es tener un hueco en el corazón que no termina de sanar. La adicción toma el azúcar, el amor, el dinero, lo que sea, de afuera y trata de tapar ese hueco en el corazón, lo que dura muy poco tiempo. Curar el corazón desde adentro es ocupar tu propio corazón con tu conciencia, a aventurarte y viajar a tu propio corazón. Admitir el dolor, reconocerlo, confrontarlo, sentir el dolor en todo el camino. Ese dolor transformó cosas en mí y me ha estado reconectando con el dejar ir la lucha. Algunas personas pueden ser adictas a sustancias, otras adictas a conductas. Creo que el control es una de las adicciones más poderosas que he visto todos los días. Uno de los agentes curativos más poderosos es cuando la gente sabe que al dejar ir apoyan el flujo y no la resistencia. Lloraba mucho, sentía, pero ni siquiera quería sentir. Ciertamente no quería llorar en un consultorio de esa forma, pero era su magia. Uno de sus trucos de magia era penetrar en tu corazón. Y luego tuve una experiencia espiritual muy profunda. Me golpeó entre los 2 ojos. Tenía que ponerme de rodillas y pedirle ayuda a Dios. Y renuncié al azúcar. No he consumido azúcar fuera de las frutas en unos 8 o 10 años, lo que es un milagro. Sabía que podía ir a una parte donde alguien se preocupara por mí. Estaba dispuesto a sostenerme en ese espacio hasta que yo llegara. De no haber tenido Mark Mincolla en mi vida, habría ido a un psiquiatra y no estoy denigrando de ellos. Todo el mundo tiene su propósito, pero en mi vida no creo que estaría aquí hoy. Amor propio, una reidentificación. Nos identificamos erróneamente con una persona, una máscara. Los actores en el antiguo drama griego o en la comedia usaban máscaras. Como actores usamos máscaras. Yo propongo que como seres humanos estemos conscientes que lo que se conoce como la naturaleza humana es una máscara. Cuando te quitas esa máscara, ¿qué hay detrás?
Hemos sido programados en esta cultura y en el mundo occidental para creer que el yo es una personalidad con un ego y el yo depende del valor y tiene que ver con el rendimiento en cierto nivel, diría yo. Y tener un grado doctoral en salud, todas estas cosas me hacen más atractivo para mí mismo, pero si no tengo estas cosas, si las pierdo, entonces no soy digno de mi propio amor, mi atención, mi cariño. Y no me voy a sentir digno de amor, no me sentiré completo, no me sentiré uno. Es así que comienza con una reidentificación del yo, no como ego, no como personalidad, no como ser celular, sino como alma. Es más fácil amar al alma que al ego. Mucha gente que aconsejo se interpone en el camino y no lo saben, no están conscientes de ello, pero hay una falta de fe en sí mismos, hay una falta de amor por sí mismos, falta de confianza, falta de disposición a aceptar el poder. Es algo intimidante para la gente. El pobre de mí teniendo poder, no sé si confío en eso, no sé si lo merezco. Lo fundamental que dicen todos los sanadores es que el denominador común de la sanación no es curar, sino desprendernos de todo aquello que no queremos. Es mirar hacia adentro, hacia todo aquello que nos causa sufrimiento y sostenerlo en un espacio de amor. Y lo que hacen es ayudarnos a abrir ese espacio de amor. Y fundamentalmente depende de nosotros amarnos a nosotros mismos, porque todo el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Sanar en parte al nivel de la mente es poder tener una comprensión profunda de la expansividad de nuestra propia naturaleza. Hay un campo llamado psicología transpersonal que busca entender las diferentes características y momentos en los que puede ocurrir ese fenómeno. Si una persona tiene la creencia en sus pensamientos o algo específico de su ambiente y algo pasa, bien sea un hermoso caso, por ejemplo, en el que van un poco más allá de su identidad actual, de quienes creen que son y encuentran que hay algo más grande o que abarca más de lo que pensaban, ese es un fenómeno transpersonal. Así se le llama, y muchas de las formas de sanación, creo, intentan inducir esos efectos. Tenemos que comprender que somos capaces de llegar a nuestro yo interior. Es un yo más elevado que emana del yo del alma y un yo elevado más capaz de hacer milagros. ¿Qué es eso que es invisible? ¿Amor o una entidad infinita que se conoce a sí misma y la experiencia que llamamos lo visible o lo material? ¿Qué es? ¿Y cómo lo sabes? ¿Sabes quién o qué eres? Al nivel del ego hay separación, hay segmentación. En un nivel más elevado, el superconsciente, el nivel Atman, el nivel Brahman, solo hay uno, no hay más de uno. Sanar es recuperar el recuerdo de la unidad, ir de la mente fragmentada a la mente como un todo. Es comprobar que eres un ser atemporal, teniendo una experiencia constreñida por el tiempo. Y el Bhagavad Gita habla del alma impenetrable. Las flechas no pueden perforarla, las espadas no pueden cortarla. Un espíritu puede romperse, el corazón puede romperse, el cuerpo puede romperse, pero el alma no. La historia de Mark. Durante 4 años planificamos este documental y en mi mente estábamos pensando en términos de traer pacientes que habían pasado por recuperaciones milagrosas. Nunca pensé ni por un momento que yo también participaría en ese proceso. Inesperadamente me contagié de la enfermedad de Lyme y ahí estaba cayendo, perdiendo mi apoyo. Perdí el equilibrio, comencé a tener temblores, perdí toda la fuerza, el dolor era indescriptible. Y era muy difícil para mí lidiar con ello, porque parecía empeorar y empeorar cada vez más, y empeoró durante 4 años. Y una noche me desmayé y me golpeé la cabeza. Estuve en el piso 14 horas sin poder moverme. Estaba paralizado. Estar aislado en tu propia mente sin saber hasta qué punto estás paralizado puede lograr que te aísles dentro de tu propia mente. Dicen que la meditación es un proceso donde tienes tu yo medular en la forma de conciencia pura, no de pensamiento. Y el yo de mi alma llegó a un lugar de conciencia pura. No pude pensar en ese lugar que era exactamente lo que necesitaba. Hay un punto en el cual tomamos la decisión de vivir o morir. Es donde cruzamos una línea. Estoy convencido de que nuestros espíritus pueden llevarnos al otro lado. Y en ese punto tuve que caminar hasta el final de mi vida en mi mente para ver quién era y qué quería.
Así que tuve que tomar la decisión de si tenía la voluntad de vivir o ya no la tenía y me echaba a morir. Llegué hasta el borde de ese precipicio y di un paso atrás. Finalmente me rescataron de ese piso. Por un periodo de 10 días no pude caminar, no podía moverme, tenían que llevarme al baño. No sabía si alguna vez podría moverme por mis propios medios. No sabía si podría recuperar mi fuerza. Y vivir eso es vivir en un infierno, no saber. Así que finalmente fui al hospital y pasé 4 días y luego una semana en rehabilitación. Ellos tampoco sabían si yo iba a poder caminar. Su diagnóstico era que yo no iba a mejorar, que iba a quedarme así o a empeorar progresivamente. Mi primera semana en el hospital de fisioterapia fue en el gimnasio cada día caminando con andaderas, haciendo los ejercicios que me daban. Y se quedaron impactados al ver cuánto tiempo pasaba allí y lo mucho que me esforzaba. Estaba decidido a crear mi propia curación, a imponer energéticamente la energía más poderosa que pudiera para sanarme. Para mí todo es energía. La energía tiene que ver con la frecuencia, con la vibración. En el sentido más verdadero, creo que la enfermedad comienza cuando te desbalanceas. Eso comenzó en mi vida mucho antes de que aparecieran los síntomas de la enfermedad de Lyme. Y comienza con un cierto nivel de autoignorancia. Hay un lugar muy profundo con el que hay que conectar, que nos mantiene bien, que nos mantiene en bienestar. Y encontré ese lugar en el piso de ese baño, luego de 14 horas. Aceptar los milagros automáticamente implica que tienes que aceptar la dificultad, la enfermedad, el estrés, eso que te trajo hasta ese potencial milagro. El holismo siempre está sucediendo donde quiera que esté expuesto a ambos lados del proceso universal, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, el dolor y la dicha. Necesitamos aceptar todo y tomar una decisión sobre si aceptamos el todo como es y no como nos gustaría que fuera. Parte de mi recuperación milagrosa se debió a unificar mente y cuerpo, venir desde el alma y fundir todas las partes del yo y la unidad. Ya no hago nada contra mí, todo tiene que ocurrir en flujo. Hay un cierto nivel de mentira en lo que vemos en el mundo, y ahora hay mucho menos de eso en mi vida. De la sanación a la completitud, haciendo milagros. La conciencia interactúa con todo, porque la conciencia lo es todo, porque su naturaleza es crear. Caemos en una trampa, en nuestra propia trampa. Es una trampa de nosotros. Quiero enfatizar eso. La gente dice que no es su trampa. Saben, alguien la creó por mí. Mis padres la crearon. Está bien, quizá alguien la creó por ti, pero ahora, ¿quién eres? Estás repitiendo la trampa de otro y, en definitiva, ahora es tu trampa. Estás atrapado por tu propia mente. La base para aceptar la realidad a un nivel cultural viene de bajar nuestra programación. Yo soy lo suficientemente fuerte como para hacer un milagro. Pensaba, no soy suficientemente fuerte para hacer un milagro. Es otro que puede hacer milagros, yo no. Buda puede hacerlo, Jesús puede hacerlo, Mahoma puede hacerlo, yo no puedo. Eso es un error. Es un gran error. Hacer milagros es una posibilidad, pero comienza por verlo. Comienza por aceptar que la posibilidad es muy real. Uno de los aspectos de ese ser amorfo, no local e infinito, es que puede modificarse a sí mismo con la intención. Así que la intención es inherente a la conciencia. Como cultura estamos en un lugar, hemos llegado a un lugar en el que necesitamos desesperadamente pensar en términos de posibilidades infinitas, si se quiere. Necesitamos pensar en términos de reformatear nuestro ethos, de forma tal que no sea escéptico o dubitativo, sino orientado a la expectativa. Somos los creadores de los milagros. Creo que no se trata ya de esperar por los milagros, se trata de arremangarnos y asumir la creación de los milagros. La conciencia crea nuestras experiencias de vida y la biología ahora lo demuestra a nivel de nuestras experiencias se manifiestan por el sistema nervioso que transmite al campo, que afecta a lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Si cambias tus pensamientos, cambia tu biología. Si cambias tus pensamientos, cambias el mundo en el que vives. Las dolencias, las enfermedades, el estar en modo de pelea a largo plazo, el estrés a largo plazo, todo eso produce muros de energía negativa que se hacen más gruesos cada día, que no desaparecen. Todos estamos simplemente aceptándolos y preparándonos para otro día de vida. Otro día de infelicidad. La gente tiene campos de energía tan bloqueados que hay que convencerlos de que tienen el poder, el potencial y la probabilidad, la certidumbre incluso de sanar, de penetrar el umbral, de hacer una ranura en ese muro y dividirlo en dos para caminar en medio de él.
Sí, no puedo cruzar el umbral porque no tengo suficiente dinero, no tengo dinero para divorciarme, para comprar alimentos saludables, orgánicos, no tengo dinero o fuerza o tiempo en mi vida, estoy demasiado viejo, bla, 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 bla. No hay excusas y nada se puede interponer en el camino de tu camino, sino tú. Y dar ese paso de decir, voy a atravesarlo sin condiciones, sin peros, sin excusas. No vamos a esperar a que esté soleado para que suceda. Lo vamos a hacer justo ahora. Estamos tratando de traer la medicina de vuelta a sus raíces. Y las raíces de la medicina antes del advenimiento de lo que llamamos el modelo biomédico en Occidente o la medicina alopática. Estamos tratando de cultivar la comprensión de la importancia de esos elementos en toda persona y traerlos completamente a la práctica de la medicina. Y la importancia de las emociones, la importancia de la psique, la importancia de reconocer la naturaleza espiritual que dice que la conciencia está en la naturaleza de la persona. Es entonces cuando ocurre la sanación. Oriente es Oriente, Occidente es Occidente. Hemos aprendido aquí sobre la vida material y ellos han aprendido allá sobre la vida energética. Es hora de unir los dos y comenzar a pensar en un algo completo. Todo se trata de holismo de la vida, no de fragmentación. Cuando nos alejamos del modelo de la patogénesis, del estudio de la enfermedad y nos deshacemos de la enfermedad para ir a un modelo de salutogénesis, un modelo de sanación y armonía, entonces reconoceremos que hay falta de armonía en nuestro interior. Así que en vez de tratar de liberarnos de nuestro dolor, de liberarnos de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, estamos mirando hacia ella y decimos, ¿qué hay aquí? ¿Puedo sostener este espacio un momento y permitir que lo que tiene que salir salga para que pueda transformarse en el próximo paso? Ahí es donde se restaura la armonía y sucede la sanación. La sanación es un proceso singular y quiero decir que los sanadores están en todas partes. Hay un sanador en todo el mundo, hay un sanador dentro de cada uno de nosotros. Así que tratarnos unos con otros desde un espacio más profundo, tratar nuestras propias vidas desde un espacio diferente, es la forma en que sanaremos el planeta. El camino de los milagros.